Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y continuamos Ignacio de Sainz y mi persona, Eduardo Marín, analizando toda la saga de Evangelion, comenzando por la serie animada. Ya en el episodio anterior hablamos de los episodios 1 al 8 de la serie original, y en este episodio vamos a hablar del episodio, valga la redundancia, muchas veces episodio, 9 al 16 específicamente. ¿Cómo estás, Ignacio? Estoy muy bien, estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto a ver Evangelion, la verdad, muy sorprendido, porque capítulos que recordaba como mediocres o no mis favoritos, se han vuelto en esta revisión, se han vuelto en mis favoritos, y los que recordaba como buenos siguen siendo muy, muy buenos. Así que tuve una muy linda experiencia. La verdad que era el capítulo que más miedo le tenía, porque los capítulos del 9 al 16 los sentía como que era un poco el relleno antes de que empiece lo realmente brutal, que son la última tanda de capítulos. Sí. Entonces me sorprendió estar tan satisfecho con los cambios de tonos que hay. Ya los hablaremos en detalle, pero la verdad muy contento, cada vez más contento con la idea de haber empezado este experimento. Sí, justamente decidimos dividir el análisis de 8 episodios en 8 episodios hasta el 24 y luego ir con el final, pero se nota también en la manera en la que los episodios se van desarrollando, ¿no? Los primeros 8, digamos, son los más tradicionales, entre comillas, de Super Robot, y luego en los segundos 8, que son estos que vamos a hablar a continuación, del 9 al 16, ya empieza a ser más personal la cosa, creo que es la palabra, más personal, más íntima las historias, empezamos a ver el trasfondo de cada uno de ellos y empezamos a adentrarnos un poco en la mente de los personajes, sobre todo en un episodio que ya hablaremos al final, porque es uno de los últimos, pero comenzando, claro, en orden, el episodio número 9, tenemos a una Asuka que acaba de llegar, la hablamos que fue presentada en la serie en el episodio número 8, en esa fantástica secuencia de combate en medio del océano. Y aquí la tenemos yéndose a vivir con Misato y con Shinji, lo que parecía que iba a ser temporalmente, pero bueno, fue para siempre, básicamente. Sí, sí. Por una cuestión de armonía, por una cuestión de la necesidad de matar a este ángel que se dividía en dos partes. Aquí seguimos también muy hablando de lo que llaman los tropes, ¿no? En inglés, muy Power Ranger, muy Ultraman, muy Mazinger Z, incluso muy Super Robot de el puzzle de cómo derrotar al ángel en concreto. Y me encanta que siempre sea Misato a la que se le ocurren estas estrategias. Aquí, ¿cuál era la estrategia? Pues un baile de Twister, básicamente, del juego este de Twister, en sincronía entre los dos Eva. Sí, a mí me parece que es un capítulo muy de tropes. En un sentido, los tropes de robot, de enfrentamos el robot, perdemos con el robot, tenemos un tiempo más para armar una estrategia, la armamos, atacamos de vuelta y ganamos. Esa estructura es muy clásica de robots. Y a la vez, el capítulo tiene mucho el tono del shonen romántico, ¿no? Es el primer capítulo que se siente, en algún momento se siente como un capítulo de Ranma. Este es un capítulo en el que lo sexual da vueltas por todo. Siempre tenemos eso de Shinji, esa especie de represión que él tiene, esas emociones y esos sentimientos que medio que se guarda. Sí. Y en este capítulo lo juegan al máximo. No solamente con Shinji, ¿no? Creo que en este punto empiezan a soltar un poco esta cuestión de que todos los personajes están todo el tiempo pensando en Shinji y pensando en qué hay que hacer con Shinji, cómo reaccionar a Shinji, sino que acá tenemos a Shinji con una emoción clara que Shinji quiere garchar, quiere coger, no sé cómo será la palabra que se utiliza en Venezuela, la palabra grosera que se utiliza en Venezuela, pero básicamente eso la segunda es válida. válida. La segunda es válida. Está perfecto, eso es lo que quiere Shinji, es lo único que le importa en este capítulo. Entonces el baile obviamente tiene un contrapunto por ese lado, pero también lo vemos en cada uno de los personajes. Todos los personajes están teniendo como sus hormonas en llamas. Hay, qué sé yo, hay momentos. Asuka está fantástica en este capítulo, nunca me he reído más con Asuka que en este capítulo, y está en este capítulo empieza con el tono, lo que los otakus llaman, tengo entendido, una tsundere. Tengo entendido. Esta actitud de no me interesa, no quiero saber nada con vos, pero estoy todo el tiempo molestándote y todo el tiempo diciéndote que te detesto, y obviamente hay alguna sensación ahí. Obviamente se rompe un poco eso, con esa escena maravillosa de Asuka en medio de la noche yéndose a dormir con Shinji, otro clásico del shonen, ¿no? Sí, claro. Que con alguna excusa el protagonista y la protagonista terminan en la cama juntos, pero la forma en que Hideaki Anno, que es genial, rompe la escena es inesperada, es incómoda, es perfecta. Esa especie de llanto nocturno de Asuka diciendo mamá es
Es algo, una resolución que no esperaba, justamente en un capítulo tan gracioso. Sí, es dura. Ese momento es Sí, duro. es duro. Uno se espera el encuentro romántico de alguna manera, bueno, que él haga algo que es indebido, que es robarle un beso, pero que lo haga en el anime y que ella se despierte y que se den cuenta, quizás grite o quizás se lo corresponda. Uno se espera cualquier cantidad de cosas acostumbrado en este tipo de historia, pero después te das cuenta de que los ojos están llorosos, que tiene lágrimas acumuladas alrededor de los ojos y dice mamá. Y lo siguiente que vemos es una toma en la que Shinji está durmiendo en el piso. Le dejó su camita triste. La camisa japonesa, que son estos colchoncitos en el suelo, que casi son unas mantitas y no tienen nada de relleno. Por Pero suerte, los Airbnb no tienen de esos. Son camitas de verdad. Por lo menos los que yo alquilé por suerte eran con camitas de verdad. Una cosa que me llamó la atención de este capítulo es la forma en la que está dibujado y animado. Es como que tiene una animación muy cruda, casi como un animatic, casi como si estuviera terminado a las apuradas. Se ven como líneas muy de manga, ¿no? Muy de dibujo, muy de... ¿Cómo se llaman estos mangas? Doujinshi. Que bueno, que es el origen de Gainax, ¿no? La mayoría de los dibujantes de Gainax vienen del universo del doujinshi, son profesionales que más o menos se van enseñando el trabajo. Todos los capítulos de Evangelion tienen un poco esa irregularidad, ¿no? Que algunos parecen dibujados por estudios distintos, aunque siempre es Gainax, pero la diferencia entre directores de animación suele cambiar absolutamente todo. Pasa en las películas, pasaba en Furikuri muchísimo. Entonces, acá siento que es muy efectivo por cómo es el capítulo, ¿no? Sí. Hay secuencias que están animadas con un humor toriyamesco. La secuencia del final, cuando terminan de pelear y terminan los dos uno encimado arriba del otro, toda la fuerza japonesa riéndose de ellos, y de repente aparece el holograma. Tienen un teléfono. Sí, tienen un teléfono de leva. Nunca lo habías visto ese teléfono, aparece mágicamente, lo levanta, es el holograma, y el holograma le pega a Shinji. ¿Cómo le pega el holograma a Shinji? Sí, es muy caricaturesco ese momento. Me parece que es muy caricaturesco, pero muy efectivo. Me gusta mucho cómo tienen ese tono, ¿no? Porque es un capítulo que va, quizás el que más me lleva a los orígenes de Gainax, el primer Gainax, a Gunbuster, a ¿cómo se llamaban estos videos de las convenciones? Los Otaku no Video, los videos de la Daikon, y Otaku no Video, que es esta parodia de los otakus, que tiene mucho de este sentido del humor. La verdad que me pareció que estaba muy... Este capítulo me parece genial. Obviamente la pelea con el robot es un minuto de animación, pero es para pausarlo, rebobinarlo, volver a ver una y otra vez. Especialmente sabiendo la importancia que va a tener la música de fondo para distintas secuencias animadas a futuro. Esta es una secuencia de sincronía perfecta, pero las secuencias de mayor brutalidad de la serie, más adelante, las tendremos con música cantada también, y con música, ¿cómo es la expresión? Música diegética es cuando la música suena en el plano, o sea, cuando hay, qué sé yo, un grabador y se escucha la música, como estaba escuchando música Shinji y se escucha música diegética. Esta es no diegética, esta es música que es un contraste muy fuerte con lo que estamos viendo, la musicalización. Sí. Y después vamos a ver eso con el Requiem de Verdi, en el Dies Irae, en los momentos de más violencia de la serie, y ciertos momentos musicales en End of Evangelion, y particularmente en la segunda peli. La segunda peli que tiene... ¿Qué tiene? Que tiene las canciones, que tiene un par de canciones cantadas. Sí. Lo recuerdo porque la versión que yo tenía estaba subtitulada, y no subtitulaban lo que decían, sino las canciones, y no entendía nada de lo que estaba pasando. La música en Evangelion no se le da comúnmente tanto mérito, pero acompaña muy bien los momentos, dan tanto los momentos felices, de hecho, la música en concreto que se elige para esta secuencia de batalla es muy bonita y muy distinta a lo que podrías esperar, ¿no? Este ritmo, esta melodía que acompaña justamente la secuencia de un minuto, que es con la que logran acabar con el ángel. Pero también creo que este episodio, el episodio 9, junto al episodio 10 y al episodio 11 incluso, sirven mucho para marcar cada vez más personalidades de Asuka. Yo veo como que están muy centrados, el 9 y el 10, en Asuka, claramente, y en decirnos un poco más de ella superficialmente, ¿no? Ya en el futuro se adentran los episodios en lo que pasó ella, en su trasfondo, en el futuro incluso después del episodio 16. Pero estos son como que superficialmente, como para que tengas una visión más desde fuera de ella, ¿no? Como para que la juzgues si la conocieras en persona sin saber lo que está pasando por su cabeza, ¿no?
es un poco lo que logra esa primera secuencia, la primera secuencia donde están todos los hombres de la escuela están obsesionados con Asuka y están observándola y la vemos indirectamente, la vemos a través de fotografías, a través de narración, Asuka está tal cosa, Asuka está el Sí, otra, no la escuchamos a Asuka. perturbador lo de las fotos, pero bueno. Bueno, perturbador dentro del código shonen, particularmente de este capítulo, no es tan perturbador, pero sí tiene que ver con lo que vos estás diciendo, con la sensación de que nosotros estamos viendo una Asuka de afuera, entonces estamos viendo también el personaje que Asuka proyecta, que es lo que quiebra esa escena brillante en la cama en la noche. Claro. Y lo que volveremos a quebrar una y otra vez, especialmente en el próximo capítulo. Y en este capítulo vemos incluso cuando Misato presiona, porque ya Misato sí sabe el trasfondo, ¿no? Misato sí la lee perfectamente a Asuka y presiona a Asuka cuando ella está negándose a seguir la secuencia esta del twister este extraño, invitando a Rei que lo haga junto a Shinji y bueno, obviamente eso le hace clic de inmediato. En el siguiente episodio, Asuka es la primera también casi que se ofrece voluntaria para... Por supuesto, el siguiente episodio, el episodio número 10 es el que tiene que ver el plan es recuperar. Pasamos ya al episodio 10. Es recuperar a un ángel en estado embrionario, básicamente, que está dentro de un volcán, en el fondo muy profundo de un volcán. Y bueno, para ello preparan al EVA-02 con un traje de astronauta, básicamente, un traje térmico, y a Asuka también la ponen en un traje inflado de agua, supongo, algo que la refrigere. Cosa que visualmente no le gusta a ella, porque obviamente ella quiere lucirse, sobre todo ante Kaji, a la expectativa de que Kaji la estuviera mirando, que Kaji no estaba ahí, Kaji estaba haciendo de las suyas. Todos estos episodios sirven para que Kaji también tenga sus segunditos haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas de espía, en el fondo, que todavía no sabemos qué está haciendo el hombre, pero ya en el futuro... Yo sospecho que todavía, en este momento en particular, yo sospecho que tampoco Hideaki no tenía idea qué estaba haciendo. No, era el personaje misterioso. Este es el momento que se le está acabando la historia a Anno y que tiene muy buenas secuencias, tiene muy buenas ideas. Hay toda una cuestión con el cuerpo y Asuka a lo largo de este capítulo. Es un personaje que lo usan para explorar eso, porque, bueno, Shinji es un tipo que tiene una relación muy particular, que no se siente cómodo en su cuerpo. Rei siente que su cuerpo no es de ella, y tiene razón. Y Asuka tiene esta sensación de que quiere demostrar un control sobre su cuerpo, su Eva, y hace estas cosas, ¿no? Y no puede controlar lo que provoca. Tiene su traje de baño que usa y que quiere mostrarlo y quiere lucirlo, y no la dejan, y después la ponen en este traje de agua, en este traje protector. Hay toda una serie de exploraciones paralelas que también están llevadas con mucho humor, porque es un capítulo muy gracioso. Sí. La secuencia de la pileta es fantástica, sí. Pero a la vez es un capítulo bien tokusatsu, ¿no? Bien kaiju, bien de esas cosas que le gustan a Hideaki Anno. La idea del volcán, la idea del robot con cuerpo de astronauta, que hasta tiene un nombre, le pone McMander, le pone el nombre de tokusatsu. Es toda esa sensación, robots gigantes, y es una batalla, bueno, para mí es una muestra más de la cantidad de recursos que tiene Anno, y dice, bueno, ¿cómo podemos contar una batalla de una forma que no se haya contado antes? Claro. La originalidad, esto siempre es una búsqueda importante para Gainax, de decir, bueno, ¿cómo agarramos este género del que hay 700 series todos los años y decimos, vamos a hacer algo nuevo, no vamos a poner dos robots pegándose porque eso lo hicimos una vez y ya está, y es suficiente, ya mostramos cómo pegan. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacer estos robots? Y me parece que esa secuencia del volcán es genial. Aparte de visualmente y de simbólicamente, referirse a muchas veces, durante toda la serie siempre vamos a ver esta idea del útero, ¿no? Sí, claro. De la maternidad. De la maternidad y de personajes entrando y saliendo de úteros. Y acá tenemos una Asuka que está entrando a lo que para todos los fines prácticos es un útero, que hasta tiene un embrión adentro. Sí. Y bueno, y peleando contra esta manifestación que no tiene forma. Entonces, la forma en la que van cayendo las barreras psicológicas de Asuka en el capítulo es muy interesante. Es un capítulo, por supuesto, 100% de ella, y como hablábamos el otro día, de que los primeros capítulos tienen mucho a Misato en su centro, sí. y el jugador, el espectador ve a través de Misato. Acá creo que esa mirada
esa mirada que vos decías de afuera, Asuka, Mm. es la que va cambiando, es la que cambia en el punto en el que la vemos tener un miedo real. Sí. Asuka se vende como que ella no tiene miedo a nada, que no le importa morir, y de repente vemos que no es así. A Y diferencia aquí, de, a a diferencia diferencia de de... Misato, que sí tiene un poco esa actitud, que como la habíamos visto hace 3 capítulos, en el Claro. capítulo de que se mete adentro del robot, realmente ella está dispuesta a morir. Asuka no. Claro, claro. Aquí mismo, justamente al final de toda esta batalla, el episodio 10 es un episodio bastante simple en teoría. Tiene un solo propósito, que es contarte esta historia, es mostrarte esta batalla, pero sí está acompañada de simbología, como bien decías. Y justamente al momento, después de la manera que me encanta la manera en la que derrotan al ángel, que es desconectando la refrigeración y haciendo un contraste de temperaturas, algo muy básico en general. Sí. Esos breves 3 o 4 segundos en lo que Asuka cae y se da cuenta de que, bueno, hasta aquí llegué, porque va al fondo del volcán, se le nota el miedo y que no quiere morirse, básicamente, no quiere morirse. Esto es algo que se va a repetir en otros episodios también, pero es como un vistazo a la realidad de lo que piensa Asuka realmente, más allá de la máscara, ¿no? Más allá de este personaje que ella se crea para mostrarle al mundo, de la chica ruda, la chica que todo lo puede, la mujer, en realidad, que no es una niña, ella es una mujer, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de este episodio, incluso en lo simple que es. Funciona muy bien como una batalla de Tokusatsu, como una batalla de Kaiju, como una batalla de monstruo contra bicho. Tiene su simbología, pero no hay mucho más que analizarle más allá de estos momentos de Asuka, y que me encantan todos estos episodios porque la seguimos conociendo poquito a poquito. Yo estoy en este revisionado intentando imaginarme lo que sería un vistazo más analítico de la serie, como si la estuviera viendo por primera vez, incluso cuando no lo es. Porque obviamente a mis 16 años, a mis 15 años, nunca lo hubiese juzgado de la forma de que la puedo juzgar ahora. Y por eso me parece que estos episodios están muy centrados en Asuka, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que podemos saltar de una vez al episodio número 11, que ya Sí, igual que yo quería hacer un comentario con respecto a eso de ver las cosas, de verlo por primera vez. sí. Y creo que una cosa que tiene Evangelion y que sí se siente realmente como una serie antigua en ese sentido, bueno, antigua, tiene 26 años, es un numerito. Sí. Creo Una que generación en este casi. creo que en este momento, aún en el anime, tenemos una expectativa de serialización mucha más grande en una serie, y la necesidad imperiosa, a veces quizás en que va en contra de las intenciones autoriales, de que cada capítulo sea un episodio. La diferencia, capítulo y episodio pueden ser sinónimos, pero capítulo a mí me da la sensación de que es algo más autoconclusivo que episodio, que es esa mentalidad por ahí un poquito post-Lost, en la que un capítulo de una serie no puede ser una historia que empieza y termina, sino que tiene que ser un escalón en una escalera hacia algo más grande. Claro. Y Evangelion tiene mucha historia y muchas cosas dando vueltas, ¿no? Tiene su conspiranoia, tiene su mitología, tiene su psicología, tiene los secretos de los personajes, tiene cosas que se van revelando de a poco, pero muchos capítulos también que se permiten quedarse y explorar un poquito esto de los personajes sin avanzar, ni siquiera ni la narrativa entre los personajes, ni la narrativa macro de la humanidad contra los ángeles. Entonces, sí siento que yo los disfruto mucho, a mí me gusta mucho ese tipo de narrativa. Mis series favoritas, que son Sopranos o Mad Men, están en ese tono. Aún Lost, Lost tenía esa estructura de flashbacks que le permitía contar una historia completa y darme un final satisfactorio y darme un estudio de personaje en cada capítulo. Creo que eso me pasó mucho viendo con las series de Marvel ahora, que las que me gustaron a mí, que WandaVision y últimamente los últimos capítulos de Loki me gustaron mucho también, tienen eso, tienen capítulos en los que básicamente estás diciendo por qué este personaje es como es, que es algo que extrañaba de una serie, y creo que lo logra muy bien Mandalorian, por ejemplo. Sí. Y creo que Evangelion va muy en ese tono. Todavía es una serie que se siente muy moderna en ciertas cosas, pero deliciosamente antigua en esas. Pasando al capítulo 11, que es un capítulo también muy autoconclusivo. Es muy autoconclusivo. En el episodio 11, por supuesto, es en resumen el de la araña, ¿no? Uno de los ángeles más visuales de todos, pero que comienza, por supuesto, Sí, con un apagón. Con un apagón. el apagón es el corazón del capítulo para mí. El corazón del capítulo es un apagón. Shinji, Rei y Asuka se encuentran por las calles de Venezuela y se va la luz, como siempre. No, mentira, no es Venezuela. Estamos en Tokio 3. Se va la luz en todo, incluso en el cuartel general de NERV, que se supone que eso no debe pasar, ¿no? Y
Este es un episodio que a mí me llama mucho la atención, porque aunque Evangelion es una serie que desde el principio nosotros, como espectadores, nos estamos preguntando qué diablos está pasando aquí, nos estamos preguntando qué son los ángeles, qué son los Eva, si vimos la serie y no las películas por primera vez, o sea, el espectador que vio el anime como tal y no empezó por la película Evangelion 1.00 o 1.01, 1.11 o 1. Cuanto sea que se le ocurra el nuevo nombre, vio la parte del cráneo del Eva, entonces noto que hay cosas extrañas y uno se está preguntando, lo que quiero decir es que uno se está preguntando casi desde el principio, ¿qué son estas cosas? ¿No? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los Evas? ¿Qué está pasando? Pero acá me gusta mucho la idea de que Shinji públicamente se empieza a preguntar qué son los ángeles, contra qué estamos luchando. Y hay algunas frases que dice Shinji que me gusta mucho, hablando con estas dos niñas que están acompañándolos, intentando ingresar a la base de Nerv, que es, ¿qué son los ángeles? ¿Acaso son los mensajeros de Dios? ¿Son los enemigos de la humanidad? ¿Son nuestros enemigos con nombre divino? ¿Por qué peleamos? Y la que más me gusta de todas es, ¿acaso merecemos este castigo? Si es que es un castigo. Entonces Shinji empieza ya a explorar esta noción, esta duda, ¿no? Esta duda que para el ser humano en general, ante una amenaza de este tipo, si sucediera en la vida real, yo creo que el ser humano quizás se lo preguntaría, quizás habría una fracción de la humanidad que reflexione al respecto, pero uno lo que hace es defenderse y ya, ¿no? No me importa si merezco este castigo, yo me defiendo e intento sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia que al final tienen ellos incluso luchando contra los Evas en muchísimos episodios, contra los ángeles, perdón. Y nada, este episodio destaca mucho esto, la duda de Shinji, la reflexión de Shinji. Y por otro lado, esta media conexión que tiene con su padre, al por primera vez notar que a su padre le importa, ¿no? Realmente, que su padre está haciendo todo lo posible, que su padre confía en él en esencia, en el hecho de que, esto es más para el espectador que para Shinji, Gendo estuvo confiado desde el principio que los niños iban a llegar. Ellos no tenían manera de comunicarse ni nada, ellos decían, no, preparemos los Eva porque ellos vienen. Esto demuestra confianza, a mi parecer, ¿no crees? Sí, creo que demuestra confianza, pero me parece que lo más importante para Shinji es ver a Gendo trabajando, ver a Gendo haciendo, con el momento que lo ve jalando de la soga, sí, y lo ve en acción, y lo ve participando, y lo ve junto a los demás trabajadores y trabajando como uno más, bajando de su pedestal literal en este caso, porque siempre lo vemos, ¿no? En esa ventanita con las manitos, esa es la clásica imagen de Gendo, pero este es lo contrario, este es otro Gendo, y es otra visión, dice, porque ¿qué palabra es muy importante en este capítulo? Líder, el liderazgo, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién decide por los demás? Y en este caso vemos... con su que yo soy la líder que me siguen a mí, claro. Bueno, pero fíjate que acá lo que vemos es eso, vemos qué es un líder ficticio y qué es un líder real, dónde está el liderazgo, y lo vemos en Gendo, que el liderazgo está en eso, en decir, bueno, yo tuve esta idea y voy a poner mi cuerpo también para esta idea. Eso creo que es el momento en el que el miedo que tiene Shinji a Gendo y el respeto que tiene a la autoridad de Gendo, se suma una admiración. Él admira a su padre en ese momento, y es una facción que no vimos todavía. Este es un capítulo, como decías, la charla de Shinji, que es muy lógica y está muy buena. Toda la charla que hemos tenido sobre mitología y sobre conspiraciones a lo largo del capítulo, a lo largo de los otros capítulos, siempre han sido muy literales y muy obvias y muy exposición, ¿no? Sí. Muy, te cuento, esto es Tokio 3, bla, bla, bla. Pero este capítulo empieza con una secuencia hermosa en la que vemos la vida cotidiana de Tokio 3. Vemos las lavanderías, vemos cuándo tienen turnos, cuándo tienen vacaciones, cuándo pueden irse a hacer... Vemos las elecciones y la forma en que trabajan los Magi, que son muy importantes después, con las elecciones. Creo que tiene una sutileza para contar la historia que no tenía antes y una mano para la narración. Los capítulos de Evangelion suelen ser muy, como vimos en el anterior, muy directos, muy claros, pero que es un guión de Yoshi Enokido, que después escribió Utena, después escribió Raxefon y actualmente le va muy bien con Bungo Stray Dogs, es un guionista mucho más novelístico, mucho más occidental por ahí, que estos guiones más de género que estaba trabajando Evangelion hasta ahora. Él escribió el capítulo 7 también, que como estructura está muy bien, pero el problema es más temático. Este capítulo en particular tiene muchas narrativas paralelas, tiene situaciones paralelas que están pasando en varios lugares a la vez, sí, claro. Y mantiene un ritmo narrativo muy fuerte. Hay como una diferencia que se nota, que se siente,
y que para mí funciona muy bien, especialmente con esos contrapuntos, porque con Asuka es lo mismo. Asuka, en el momento que van a entrar, dice, bueno, yo soy la líder, ¿quién va a estar en contra? Shinji nunca va a estar en contra porque le tiene terror, y Rey no le importa Le da nada en el igual. mundo, Le da igual. así que la va a dejar creer que está a cargo porque termina estando Rey a cargo. Pero en el momento en que empieza el peligro, vemos la misma transformación de Asuka con el miedo. Vemos ese impulso de vida, que es lo que no tienen Rey ni Shinji. O sea, lo que no tiene Rey, cero, y lo que tiene Shinji a medias, ese impulso de decir, no me quiero morir, no quiero que esto me absorba, no quiero que este ojo que llora ácido, una imagen muy, muy Evangelion, nos mate. Así que vos vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. El momento en que Asuka saca un plan de la nada, es una transformación de personaje para mí recontra efectiva. Quizás es un capítulo mucho menos misterioso que el resto de Evangelion. Es mucha historia, muchos personajes, muchas cosas que pasan, pero me parece que así es como mejor funciona Evangelion. Me parece que Evangelion a veces trata de ser, al principio en especial, en los primeros capítulos, trataba de ser muchas cosas en un solo capítulo. Acá siento que los que vimos hasta ahora, que son el 9, que fue este capítulo que fue mucho humor y esta idea de la coordinación, el 10 con esta secuencia de acción tensa y casi de película de terror, y este 11 que es un drama televisivo, pero que funciona muy bien para mostrarnos esos pequeños cambios en la forma en la que los personajes se perciben y perciben a los otros, algo que será importantísimo dentro de 3 o 4 capítulos. Me parece que le da muchísimo. Me parece que así trabaja Gainax mejor, teniendo tonos muy claros por capítulo y no tonos que chocan dentro de un solo capítulo. Y sigue teniendo también momentos de humor, ¿no? Por destacar Muy una gracioso. tontería, la repetición que hay entre los chicos, ¿no? Caminando por estos pasillos, gateando, arrastrándose por estos pasillos, que por supuesto Asuka le dice a Shinji que mantenga la mirada abajo para no verla, y después, minutos más tarde, los vemos gateando adentro de pasillos, pero dentro de los Evas, ¿no? Es básicamente lo mismo dentro de los Evas. También me gusta que no pierdan la oportunidad para meterle un poquito de humor incluso a esta serie que esta serie no tiene nada de gracioso en esencia, ¿no? No tiene nada de gracioso en lo que son la temática. Y me gusta mucho como no lo había notado de esa manera, o no lo había entendido de esa manera, el cambio drástico que tiene Asuka entre un pseudo liderazgo y un liderazgo real cuando se le ocurre el plan, incluso ella poniéndose en peligro a sí misma, porque ella es la que decide bloquear el paso del ácido para que Rei se lance, recupere el arma y Shinji sea el que dispare y tengamos una de las muertes de ángeles más rápidas, pero más características que hemos visto en Evangelion de toda la vida. Porque la mayoría de enfrentamientos, o muchos enfrentamientos entre ángeles y Evas, son muy rápidos en realidad. Hay una escena que lo precede, una amenaza del ángel acercándose, pero el enfrentamiento como tal, el combate, sucede rapidito. Y aquí, entre el chorro de ácido grotesco, entre el montón de ojos de esta araña, que es un poco tripofóbico el asunto, el chorro de ácido grotesco, vienen los disparos, la atraviesan y ¡pum! Cae. Así de sencillo. Rapidito, murió. Me encanta, de verdad que me encanta. Este es uno de los ángeles que visualmente siempre me llamó más la atención. La famosa araña Matarael, creo que se llama Matarael. Bueno, si quieres, podemos pasar. Vos sos el que registra los nombres. Antes de pasar, quiero marcar un gag que me hizo reír tanto que tuve que parar la serie, porque no podía sostenerme de la risa. En un momento cuando están en medio del apagón y primero los vemos a Gendo y a Fuyutsuki que están así hablando todas sus cosas medio de silly, medio incomprensibles. Pasamos a otra situación y cuando volvemos, la oficina de ellos está llena de velas. Porque hay un apagón, entonces cuando hay un apagón uno prende las velas y la oficina está llena de velas y nadie hace un comentario sobre las velas, pero es tan gracioso porque en algún momento cortan y muestran una vela en solitario, como diciendo, bueno, son estos personajes siniestros, pero son humanos, necesitan luz, y si está ahí un apagón, van a prender en NERV o en tu casa, van a prender vela, va a ser lo mismo. Corrígeme si me equivoco, pero es en este episodio que se va la luz, que todo el mundo está pasando calor, y dicen, wow, miren a Gendo y a Fuyutsuki, están inmutados, no se mueven, y los enfocan y tienen un tobito de agua con los pies para refrescarse. Eso también es muy gracioso. ¿No? Sí. Es muy gracioso, es muy gracioso. Sí, tiene esos momentos que le dan un poquito de ligereza a incluso a los momentos más tensos. Pero sí, pasando al episodio número 12 ya de esta serie,
empezamos a tener un poquito de momentos más, un poquito más de información, a mi parecer, acerca de lo que es los EVAs en concreto y el EVA-01 en concreto, ¿no? El episodio 12 es el que el ángel, para identificarlo, el episodio 12 es el que el ángel es el que está en el espacio, el que está en la órbita. Sahakiel se llama este ángel. Es un ojo gigante. Parece un Gracias personaje... a la angelopedia Edumarín. Sí, parece parece un personaje de videojuego de maquinita, ¿no? La forma que tiene y todo, de arcade. Y bueno, es intocable. Empezamos a ver que básicamente es un ángel kamikaze, un ángel que se va a destruir a sí mismo y acabar con todo a su paso. Pero a mí me gusta que al principio, hasta ahora habíamos visto el segundo impacto, ¿no? Nos hablan del segundo impacto como algo que sucedió. Quizás habíamos visto algún que otro flashback muy rápido de esas escenas de medio segundo que pasan y no sabes lo que viste. Pero acá tenemos a Fuyutsuki y a Gendo teniendo una misión en la Antártida, ¿no? Y vemos... En el Polo Sur, sí. En el Polo Sur, exactamente. Y vemos lo que quedó. Vemos lo que quedó después del segundo impacto y entendemos la magnitud que tuvo este segundo impacto. Y vemos el flashback del segundo impacto. Y vemos el flashback del segundo impacto. Vemos esas alas que salen del Polo Sur, que se extienden. Hay una toma desde fuera de la Tierra, por así decirlo, desde el espacio, y se extiende hasta más allá de la atmósfera, se podría decir. Y es un episodio que nos da mucho contexto con algunos flashbacks muy breves, pero muy importantes, ¿no? Sí, para mí los flashbacks son importantes, especialmente porque por fin, para mí, logran separar a Misato de las otras narrativas y empezar a desarrollarla como personaje. Este es un capítulo de Misato, 100%. Vamos a tener una serie. Después de los capítulos de Asuka, hoy, después de los últimos 3, que podríamos decir que de alguna forma son capítulos de Asuka, este es un capítulo dedicado a Misato sin la necesidad de sacarlo a Shinji, sino que Shinji se está viendo reflejado y está entendiendo cómo piensa Misato, cómo es su relación. Lo verbaliza un par de veces, dice, tu relación con tu papá es parecida a la que yo tengo con mi papá. Y lo vemos esa furia de Misato, esa sensación de esas ganas de venganza, porque Misato no lo quería, sí lo quería, lo amaba al padre, pero no pudo resolver nada y murió sacrificándose y dejando una conversación sin terminar. Esa es la furia de una Misato que se sentía abandonada y que no puede, ni siquiera puede estar enojada con el padre porque el padre le salvó la vida. Entonces es muy complicado y quizás acá vuelve a una psicología más compleja la serie, más rica y un capítulo que tiene una estructura mucho menos predecible que los anteriores, mucho menos clásica. Entonces estamos viendo estos cambios de Misato y esta actitud, porque vemos una Misato distinta. Vemos una Misato que la acaban de ascender, que no sabemos por qué, sabemos por qué la acaban de ascender, pero no sabemos por qué ha cambiado, por qué que ella también está explorando estos sentimientos. Shinji vuelve a hacer la pregunta que le ha hecho varias veces a los otros pilotos y que se conecta con las preguntas sobre Los Ángeles del capítulo anterior, que es ¿por qué piloteas el EVA? ¿Por qué él no sabe por qué lo hace? Quiere saber por qué lo hace Asuka. Asuka cree que sabe por qué lo hace, no lo sabe. Rey, esa pregunta no tiene por qué hacérsela. Ella pilotea el EVA, no se pregunta por qué pilotea el EVA. Entonces, esa serie de frases sueltas que hay en el capítulo, la frase clásica de Misato que dicen, bueno, tenés 0,0001 de posibilidades, y ella dice, no es cero. O Shinji diciendo, Misato juega a la lotería, nunca gana. Esa corta conversación de Rey diciendo, no como carne. Son como frases sueltas que quedan, pero tienen una puntuación, funcionan como puntuación en las escenas para decir, pensá estos personajes desde otra perspectiva. Porque acá tenemos esta idea de que la autodestrucción de Misato, lo que hablábamos de Asuka, que Asuka quiere sentir que no tiene miedo a morir y se muere de miedo, mientras que Misato no se muere porque Misato tiene lo que se llama la culpa del sobreviviente. Claro. De haber sido la que se quedó, de haber sido, ¿por qué viví yo y no vivió mi papá? Sí. Que tengo una responsabilidad adicional. Misato por eso quiere, pero no puede, porque sus emociones no la dejan, quiere hundirse en el trabajo. Entonces, ahí veo que hay una riqueza interesante. Y ese segundo flashback que hay cerca del final del capítulo, en donde habla del odio a su padre con Shinji, me parece que lo
Me parece que hace eso, me parece que logra enriquecer por qué los personajes hacen lo que hacen. ¿Por qué pilotean el EVA en el sentido práctico y en el sentido teórico, en el sentido psicológico de por qué seguís adelante? ¿Por qué seguís viviendo? Esa es la pregunta, ¿por qué piloteo el EVA? Más adelante, en otro episodio, ya Misato se abrirá un poco más en una conversación con Kaji, más adelante. Mm, Pero mientras tanto, este episodio lo que me dejó claro a mí, o lo que deja mm, claro más bien, es que Misato y Shinji son muy parecidos en general. Son muy parecidos en mm, cuanto a sus relaciones con sus padres, sus relaciones, sus problemas con sus padres, sus molestias con sus padres. Y bueno, el hecho de que la misma Misato, ese contexto lo da más adelante, pero aquí mismo lo podemos entender que Misato está siguiendo los pasos de su padre. Su padre pertenecía a alguna especie de organización investigativa que fue partícipe del segundo impacto y ahora vemos a Misato trabajando en una que, bueno, básicamente es lo mismo. Todavía no nos han dicho que es la misma organización, pero básicamente lo podemos entender que siguió los pasos de su padre. Hasta ahora podremos mm, decir que si su padre era médico cardiólogo, ella se metió a médico, no sé, neumonóloga, pero es lo mismo, ¿no? Y mm. tenemos esa relación complicada de ella con su padre y ese trauma que hay, pero en el caso de ella, ese trauma se quedó para siempre porque el padre murió. En el caso de Shinji es como que todavía hay esperanzas de ver cierta conexión ahí. Y yo creo que la misma Misato lo ve, ¿no? Cuando le habla a Shinji de su papá. Lo ve como que como si él todavía tiene chance de solucionar este trauma, de solucionar este problema, de abrirse con él, de ver que no todo es malo y de que, bueno, en realidad estamos ante un tema cultural, sociocultural de Japón, de que los padres son serios y los hijos tienen que ser independientes y fuertes y bla, bla, bla. Pero ya sabemos que esto no termina así, pero hasta el momento del episodio 12 es como que la impresión que me da. Y bueno, la secuencia de la lucha, entre comillas, contra el ángel, Impresionante. me encanta lo de la triangulización. Tri- Triangula, Triangulación. triangulación, sí, hoy no Sí. sé hablar. La Mm. triangulación de los tres Eva esperando, corriendo a ver quién le llega primero a la caída del ángel para detenerlo y luego entre los tres derrotarlo. Bueno, igual me encanta el efecto que deje un pequeño agujero, un pequeño cráter que se convierte en un lago y bautizan estos lagos, ¿no? Básicamente todos los lagos son El explosiones de lago ángeles Ashi que han pasado 1, por el ahí. lago Ashi 2, el lago Ashi 3. Sí, 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 está eso. A mí me parece que es uno de los capítulos más efectivos también a la hora de mostrarte que estos ángeles no tienen maldad, no son crueles, como dice la canción, no son ángeles que tienen una necesidad de matar o son villanos o son antagonistas. Estos ángeles están para exterminar, solamente ese es su único propósito. Bajan para exterminar. Si vos estás en el medio, te van a llevar por delante, pero no hay una hazaña, no hay una furia, no hay un ataque. Entonces, esto es un peso imposible que no podás resistir a menos que te esté ayudando tus amigos. uh-huh. Es un poco llevar esa metáfora a algo literal, ¿no? Algo literal. En este combate hay una cosa, hay imágenes tan fuertes en Evangelion en general. Como era el ojo sangrando ácido, llorando ácido en el capítulo anterior, acá está la imagen de todo sosteniendo el Eva y Asuka rompiendo el IT field, Uh-huh. arrancándolo para clavar el cuchillo, tiene algo puro, casi como es como clavar una estaca a un vampiro, tiene esa sensación que es como psicológicamente potente, como que todos reconocemos ese acto físico como algo puramente emocional. Para mí es increíble el poder ese de los ángeles. Me gusta mucho, la verdad, me gusta más cómo está resuelto eso en este capítulo que la versión que dan unas vueltas adicionales, que ya lo hablaremos en la segunda película. Claro, sí. Mientras tanto, continuamos con el episodio número 13. Y si veníamos de hablar de este tanteo entre las relaciones complicadas con padres, en este caso empezamos a hablar de relaciones complicadas con madres, porque este episodio está más que nada centrado en Ritsuko, que es la directora científica de NERV, por así decirlo, y en las Magi. El ángel en esta ocasión es un ente microscópico, más bien se podría decir que son nanobots microscópicos, Sí, muchísimos literalmente nanobots. dicen nanomáquinas, sí. Sí, son muchísimas millones o miles de millones de nanomáquinas que empiezan a infectar NERV desde dentro. Y bueno, es la amenaza. El principal propósito es
infiltrarse en las Magi. ¿Qué son las Magi? Son 3 supercomputadoras que manejan todo lo que es NERV y de hecho manejan todo lo que es el gobierno de Tokio 3, ¿no? Una especie de votación de de por mayoría eligen las cosas que van a suceder, básicamente. Y hay hasta momentos burocráticos aquí en este episodio. Me gusta mucho la negación que hay al final. Me estoy adelantando hasta el final del episodio, pero me gusta mucho la negación que hay al final de no, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos infiltraron? ¿Qué? No, aquí no pasó nada. Pero efectivamente, estas son relaciones de madre y Ritsuko aquí nos da un primer vistazo a la relación que tuvo con su mamá y lo que se refleja en todo este paso, este salto generacional que hay entre el papá de Misato y Misato, la mamá de Ritsuko y Ritsuko, el papá de Shinji y Shinji, e incluso esa figura paterna que es Fuyutsuki hacia la mamá de Shinji, de la que ya hablaremos en el futuro también, porque también hay muchas relaciones paternas aquí entre los personajes. Y bueno, este episodio, ¿qué te parece en general? A mí el episodio me gustó muchísimo. Generalmente Ritsuko es un personaje que al principio no está muy clara y después se desdibuja un poco y en las películas lo perdieron. Me parece que es un personaje que todo lo que tienen que explorar lo exploran en este capítulo. Quizás era un personaje que daba para un poquito más, pero acá me parece interesante. Me parece que la exploración de lo femenino de Eva es menos precisa que la exploración de lo masculino en general. Claro. Hemos hablado de los conflictos de madres y obviamente tenemos a Asuka también, que el conflicto de Asuka es más materno que paterno. Y acá me parece que empieza a explorar la cosa cronenbergiana que me gusta tanto a mí de Evangelion, del body horror, y la idea de que un cuerpo es algo puro que se va infectando lentamente, que todas las cosas que pasan alrededor empiezan, que cuando uno baja las defensas, el cuerpo se empieza a infectar, la corrosión, estos agujeros, estas nanomáquinas que funcionan casi como un virus dentro de estas inteligencias artificiales, sí, que representan cada una un aspecto de lo femenino. Me parece que en ese sentido quizás es una metáfora medio machista, la idea de que esta mujer que tiene que mantener separado lo que es la madre, la mujer y la profesional. La científica, sí. Sí, me parece que es un poco, no sé si es muy efectivo, pero sí es muy efectiva la idea de Ritsuko, que como Misato tenía cuestiones no resueltas con su madre. En momentos habla de que su relación con su madre no era buena, pero Ritsuko está literalmente metiéndose al útero de la madre. Acá hablamos del uterino del volcán en el que se mete Asuka. Acá es eso, acá están entrando en un agujero que es su madre y que tiene la forma y la protección de un útero desde donde accede a su cerebro. Es en esa sensación de que el cuerpo es una máquina, las máquinas representan cuerpos en Evangelion y los cuerpos y los robots no sabemos si son robots o si son orgánicos. Me da la sensación que es uno de los momentos más efectivos visualmente. Y aparte, empezamos a ver esa desesperación en el corazón de Evangelion. No tanto en la serie, porque quizás este es la seguidilla de capítulos menos angustiantes psicológicamente, porque Sí. esta es una situación de hackeo que es un típico capítulo de hackeo que hemos visto en 1000 series distintas. Creo que en Mr. Robot cada 3 capítulos era esto. Pero por eso, tenemos todo el bullshit del hackeo, ¿no? Las hackers escribiendo rápido y apareciendo programitas en las pantallas. Muchas pantallitas. Gente gritando cosas que no tienen sentido en los monitores. Pero me parece que en lo temático encuentra algo que para mí es valioso, que es la idea de que estas nanomáquinas están evolucionando. Están en el momento en que empiezan a envenenarlas, dicen, es vulnerable al oxígeno, méndanle ozono para que le entre oxígeno. Y empieza a decir, no, bueno, ya no soy vulnerable más, porque evolucionaron las máquinas. Y que la evolución natural de las máquinas, o sea, las máquinas, el ángel está replicando la vida. Y la evolución natural de la vida para Evangelion, para Anno, es autodestruirse, porque ese es el objetivo final. El objetivo final es autodestruirlos, es convencer, literalmente es un cerebro al que está convenciendo de suicidarse. Sí. Y es potente eso, es potente que primero infecta una de las máquinas y hay una votación y las máquinas no ganan porque hay 2 contra 1. Pero de a poco esta corrosión, este veneno, este virus que corre en el cuerpo, empieza a decirte, pará,
y si no es tan mala idea, y comienza una segunda máquina, y está a punto de convencer a la tercera. Entonces, ese, ese final abrupto que tiene, porque estos capítulos tienen una cosa que me gusta mucho, que es que no tienen un cierre largo, muy típico de anime, que tienen 2 minutos, que vuelven a la escuela, que hablan. Acá, por ahí un personaje dice una frase y ¡pac! Aparece el continuará de repente. Es un lindo efecto, muy hideakiano. Sí. Y acá el final abrupto habla de como de que esta manifestación de mujer fue la que sostuvo a su madre, a los Magi hasta el final. Que, una vez más, me parece que es medio rara la visión que tienen sobre lo femenino los 850 hombres que trabajaban en Gainax, pero, pero me parece que sí es efectivo como historia, como cuentito y como señal de lo temático, porque claramente hubo una división acá. Acá Sí. terminaron este capítulo 13 y el capítulo 14 es cuando empezamos a sentir, se están quedando sin plata. Sí, sí, Eh, sí, por supuesto. Ya, y ya, ahora ya, ya nos es un buen adentraremos. momento. Sí, Sí. pero quería decir dos cositas antes. Primero que Ok. me pareció muy extraño, o mejor dicho, muy hasta preocupante, ¿no? Sobre todo sabiendo el contexto de lo que estaba pasando Hideaki Anno cuando creó esta historia y de la depresión de la que sufría. Lo natural con lo que Gendo dice, ah, sí, claro, porque es que la última etapa de la evolución es eliminarte a ti mismo, ¿no? Es quitarte la vida. Es el Sí. último escalón en la evolución, el último escalón evolutivo. Y tú dices como que, what? Ya va, espera, ¿qué me estás diciendo aquí? O mejor dicho, ¿qué te estabas diciendo a ti mismo al momento de escribir esta cosa, ¿no? Pero también me quedo con dos frases y con la manera en que te va tirando pistas esta serie sobre lo que son los EVA, para la persona que no la ha visto de nuevo. En el episodio anterior hay un momento en el que Ritsuko dice, es como si Shinji hubiera nacido para manejar un EVA. Y en este episodio te empiezan a hablar en el episodio 13, te empiezan a hablar de lo que es ¿cómo se dice? Lo que es el sistema de transferencia de personalidad a una computadora. Es el término que hablan, ¿no? Cuando empiezan a explicar lo de la idea de que el cerebro, de que la personalidad incluso de la madre de Ritsuko esté en la computadora. Lo dice que las Magi podrían haber sido el primer sistema en utilizarlo, pero también se cree que así funcionan los EVA. Entonces te empiezan a tirar estas pistas como que ¿qué hay dentro de los EVA? ¿O cómo funcionan los EVA? Esta personalidad de la que están hablando, de la que se transfiere, ¿es la del piloto o es otra? Y bueno, ahora sí creo que podemos pasar al episodio Sí, sí. número Igual creo 14. que esas son conversaciones que vengo teniendo en el fandom hace muchos, muchos años, Mm, de cuán importante, cuán pensado y cuán coherente es lo que propone Ano en la narrativa y en la mitología de la serie. Yo creo que es un callejón sin salida. Es una conversación que tengo mucho. La tuve hace unos días, me acuerdo que tuvimos una conversación en Twitter con Okelfo, un amigo mutuo, ujú. que hablábamos de la serie Metal Gear, que tiene muchísimos puntos en común con Evangelion, por supuesto, y de cómo él hablaba de que tal cosa tenía que conectar con tal cosa dentro de la narrativa de Metal Gear, de la importancia que tenía tal punto de la narrativa. Y Metal Gear, la narrativa es una excusa para Claro. contar estados emocionales. Y me parece que pasa lo mismo acá, con la mitología y con la lógica de la serie. Me parece que es un callejón sin salida, pero ya lo hablaremos, seguramente lo hablaremos después de las últimas películas, que hay como dos formas de contar la historia ahí. Y creo que mucho de lo que pasa en la primera película lo vemos en el capítulo 14. Por Mucho de, supuesto. lo, mucha de la estructura narrativa que vamos a ver. An- ¿Cómo lo viste ese clip show? Antepenúltimo episodio del que vamos a hablar hoy y la primera mitad, no la primera mitad, el primer tercio, porque en realidad es como un tercio del episodio, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es el típico recuento de Previously on Evangelion que les pareció necesario hacerlo a mitad de la serie, o más bien era por un tema de presupuesto. Empezamos a Sí. reciclar escenas y no lo sé, yo sé que se le critica mucho a Evangelion, se le critica mucho a Gainax, se le critica mucho al desarrollo de Evangelion como tal, lo que es el corte de presupuesto que hubo y cómo los obligó a reutilizar escenas, cómo los obligó a crear algunos momentos quizás innecesarios, a darle demasiada vuelta a algunos asuntos, y por supuesto los episodios 25 y 26 son la mayor prueba de ello, pero el episodio 14 en concreto, y todos estos episodios para mí sirven también mucho, son como muy
hay muchas reflexiones, hay mucho contexto, te meten en la cabeza de los personajes y este episodio en concreto te mete en la cabeza de Rey. Y es una cabeza peculiar para meterte porque Rey está vacía. Hablemos de las dos mitades del capítulo para estar más claros, porque hay una mitad que son dos capítulos distintos, son dos capítulos en uno. Sí, básicamente. Y para mí, antes de pasar a Rey, porque Rey me parece que es lo más importante del próximo capítulo, de la segunda mitad del capítulo, la primera mitad del capítulo, que es un recap solamente, que es como una especie de informe de Siri sobre el trabajo de Gendo Ikari, para mí tiene cosas visuales que son muy valiosas. Me parece que en lo narrativo, por ejemplo, y creo que ahí tenemos un contraste en la forma en que vemos la serie. Para mí, en lo narrativo, quizás para vos por ahí, lo mitológico y la conspiración y todo lo que es la construcción narrativa de la serie es más importante, o es importante para mí. Creo que lo atractivo siempre es lo visual y lo emocional dentro de Evangelion. Y creo que acá hace cosas muy, muy, muy interesantes que no se habían visto en anime antes, que toma del cine de vanguardia un tipo de cortes muy bruscos dentro de plano. Me parece que hay un experimento de edición en esa primera mitad que es valioso y que después lo vemos desarrollado mucho en Death, en la primera parte de Death and Rebirth, y lo vemos desarrollado también en las nuevas películas. La forma en la que el texto ocupa la pantalla y que vemos fragmentos de escenas que no tienen sentido fuera de contexto, vemos escenas cortadas antes en pleno momento de acción. Me da esa sensación y el trabajo con las voces, con la narración en off, en la que no estamos leyendo una narración, sino que a veces escuchamos testimonios sueltos sobre otras imágenes, y hay un contraste entre la imagen y lo que escuchamos que no es parte del anime más literal. Me parece que es recontra valioso. Viene para mí de un cine de vanguardia que le gusta mucho a Hideaki Anno, que es Jean-Luc Godard en Francia, y en Japón Nagisa Oshima, que trabajan técnicas parecidas. Nagisa Oshima tiene una película que se llama Banda de Ninjas, que es un manga fotografiado con voces arriba y tiene muchísimos recursos visuales de los que vemos en este capítulo. Pero quería marcar eso. No sé qué te pareció a vos el clip show de Siri. No, es muy interesante porque es muy distinto a lo que uno podría esperar de un previamente ¿no? Básicamente no hay voz narrativa acerca de lo que está mostrándote, sino que hay retazos de audio, retazos de diálogo, retazos de imágenes y unas pantallas que visualmente son muy atractivas, ¿no? Más allá de los kanjis, como son visualmente el fondo negro y los kanjis en blanco ordenados como están, interpuestos entre cada uno de los momentos, me parece que funciona muy bien para mantenerte atraído hacia lo que estás viendo. Y por eso mismo es que valoro incluso todo este reciclaje de momentos. Les tengo cierto aprecio porque siento que lo supo utilizar. De lo mismo que hablamos en el episodio anterior de este especial de los silencios o las largas pausas o las tomas larguísimas en la que vemos a Shinji sentado en un vagón del metro durante segundos que parecen interminables. Eso a mí me parece muy valioso y me parece le da mucha personalidad a la serie, o mejor dicho, es parte de la personalidad de la serie y al mismo tiempo es un truco para aprovechar tiempo y estirar el rodaje un poquito más cuando la plata se estaba acabando, básicamente. Así que muy efectivo. Pero también lo es, y ahí volvemos a lo que habías marcado vos, a la segunda mitad, ese monólogo del Rey, que para mí es uno de los 2 o 3 momentos clave de Evangelion. Sí, sobre todo porque, como te digo, son dudas que una vez sabiendo lo vacía que está Rey, literalmente, son dudas que te hacen preguntarte qué la llevaron a ella a pensar esas cosas, ¿no? Se pregunta qué es un hombre, se pregunta quién es, qué soy yo, quién soy yo, el hombre es creado por Dios o el hombre es creado por el mismo hombre. Está completamente explorando la naturaleza del hombre porque no se siente ser humano. A mi parecer, en gran parte es porque no se siente un ser humano, porque es una cáscara vacía, que ya nos explicarán después por qué, o mejor dicho, ya nos dan a entender después quién o qué es Rey exactamente. Para este momento, yo me pregunto, hablando literalmente de la serie y no del significado como tal, ¿tú crees que Rey sabía lo que era para ese momento, lo que es ella? Yo creo que ni Hideaki Anno sabía lo que era en ese momento. Me parece que hasta el capítulo 13 estaban yendo por un camino narrativo, y desde el 14 este quiebre es mucho más importante que un clip show y un par de monólogos. Es un quiebre en decir, bueno, ¿qué importa de esto y qué no? Este es un capítulo que está lleno de caminitos para explorar entre la tecnología, la psicología, la conspiración,
y tratan de empezar a llenarla un poco, a decir, bueno, ¿qué significa cada una de estas cosas? Porque me parece que dicen, bueno, tenemos que empezar a cerrarla porque nos quedan 13 capítulos nomás, así que ¿para dónde vamos? Y creo que Hideaki Anno todavía no lo decide y por eso todos estos capítulos se sienten fragmentados. Sí. No sé, no sé porque todo lo que pasa en este capítulo, esta situación de que Rey, como Eva, vemos de vuelta al Eva 00 furioso atacando a Rey, en este caso, y Ritsuko creyendo que ella era la que lo quería atacar porque Ritsuko sabe que el Eva 00 es, y Rey es Yui, es el alma de Yui. Entonces, hay como una pista de lo que está pasando y lo que realmente después va a resolver Hideaki Anno. Entonces, sí. me parece que me llama la atención, me gusta mucho esta sensación de Rey como misterio y quizás eso es algo que se puede sumar a todo Evangelion. Las preguntas son más interesantes que las respuestas en general. Totalmente. Pero el que viene después, el 15, hasta ahora te diría que es mi capítulo favorito de todos los que vimos. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Me gusta mucho que tenga tanta resonancia temática. Me gusta que lleve la historia por un lugar que no me espero. Me gusta que pausen un poquito a Los Ángeles un rato y que empiece esta idea de los rituales, ¿no? De cómo repetimos cosas, cómo tratamos de cómo hay un momento, hay una cosa que dice Ritsuko, que en el momento que están tomando, que habla de que el ser humano tiene dos modalidades, tiene la homeostasis y la transistasis, que el ser humano puede repetir los comportamientos o puede cambiarlos. ¿Y qué estamos viendo en este capítulo? Lo que estamos viendo son una serie de rituales, porque lo que pasa en este capítulo es, Asuka tiene una cita que le va muy mal. Misato va a un casamiento y los hace explorar dónde están estas mujeres que tienen 20 y pico de años y que en la sociedad japonesa tener más de 30 años y no estar casado es un pecado, básicamente. Todas quieren casarse antes de los 30, ninguna quiere ser la última, dice Misato. Claro, es muy, bueno, también es muy latinoamericano, ¿no? Sí. Y tenemos elementos, tenemos ¿cómo se llama? Se cumple un aniversario de la muerte de la mamá de Shinji y tienen ese momento que comparten con Gendo, que está casi idéntico en la película después. Entonces, ¿qué hay? Hay rituales. La cita es un ritual. El casamiento es un ritual. Celebrar un aniversario es un ritual. Tenés esa sensación del paso del tiempo. ¿Cómo medís el paso del tiempo? Lo medís a través de la repetición de ciertos actos. Fíjate cómo se queda hipnotizado Shinji por este acto de Rey, que Rey está estrujando un trapo y él lo ve, este momento, como algo materno. Como algo materno, sí. Porque solo las madres limpian casas, todos lo sabemos. Todos lo sabemos, pero tiene lógica que Shinji lo vea así. Veamos que Shinji, que lo vea así y no Hideaki Anno, pero ese momento tiene un valor, especialmente en el momento que se lo marca a Yanami, y la vemos incómoda a Yanami, es decir, ¿por qué ese comportamiento me parece natural? ¿Por qué siento que ese comportamiento me define? ¿Por qué los rituales nos definen? Repetir las mismas cosas hacen que le encontremos un sentido a la vida. La misma pregunta de siempre. ¿Por qué manejas el EVA? Porque lo estás manejando. Y esa serie de contrapuntos casi musicales dentro del capítulo, sí, donde vemos situaciones que no parecen ir a ningún lado, pero sí dejan a los personajes un poquito más libres, para mi gusto. Me gusta mucho el beso de Asuka y Shinji, que es un muy lindo momento, es muy gracioso, y a la vez tiene una ternura que a Asuka no se le habían permitido hasta ese momento. Descubrimos el cello de Shinji. En el capítulo 15 descubrimos que Shinji tocaba el cello, algo que será muy importante también para las películas después, por lo menos en lo visual, pero bueno, es esta cuestión. Y obviamente cerramos con este quiebre de narrativo que es la aparición del Adam, la visión. Sí, ya en el episodio anterior habíamos visto al final, justamente Rey es la que busca la famosa lanza de Longinus, la busca en la Antártida, nos vemos
3 segundos del EVA 00 caminando con la lanza en la mano, que era Sí. básicamente lo que estaban buscando Gendo y Fujitsuki en la Antártida. Y en este episodio al final cerramos con un vistazo al EVA. Después hay un pequeño quiebre de relaciones. Aquí hay muchos quiebres de relaciones en esta serie, Sí, sí. sobre todo porque hay mucha ilusión de lo que podría ser, ilusión de lo que podría ser, ilusión de lo que yo quisiera que fuera e ilusión de lo que es en realidad la ruptura, ¿no? Porque el momento de Shinji y su padre frente a la tumba de su madre es incluso bonito y cercano hasta que Gendo abre la boca. Pero hasta antes de que abra la boca y que le rompa, le dé una patada en el corazón al niño diciéndole es que ni siquiera el cuerpo está ahí, es simbólico. Es que ahí está. Es que Hasta ahí ese está la momento homeostasis. estaba, Pero estaba, ahí está, sí, sí, por eso está la repetición de ritual, como darle un sentido a algo que no está, porque físicamente no está. El claro. ritual es la nada. O qué sé yo, o Kashi diciendo, bueno, cada vez que vengo de viaje te traigo algo, vine de viaje de tal lado y te traigo esto. Y que Ritsuko te diga, ya sé que no viajaste a donde dijiste que viajaste. Sí, sí. Este ritual tampoco tiene sentido, esto que estás repitiendo. Y en esa conversación, para mí, Ritsuko al decir, yo sé que hay algo más, por un lado es ese espionaje medio extraño de Kashi, y por otro lado también hay una competencia muy sutil entre Misato y Ritsuko por Kashi, Sí. y en ese momento es una Ritsuko diciendo, en ese momento Ritsuko da un paso al costado y dice, Misato necesita, definitivamente Misato necesita que pase esto más de lo que yo lo necesito. Sí, pero hay un Ellos, contraste ahí también. Hay un contraste ahí también porque Misato se abre por completo en uno de los últimos momentos del episodio. Se abre a Kaji, quita toda la coraza de protección de que su cargo y su manera de ser le exigen o lo que ella cree que debe ser, siendo, bueno, por supuesto, la directora de operaciones de NERV, teniendo a cargo la responsabilidad de salvar el mundo y en general siendo una mujer que siente que necesita llenar los zapatos que dejó su padre en cierto momento. Y aquí lo que hablábamos hace algunos episodios atrás, dentro de este mismo episodio, hace algunos números de episodios de Evangelion me refiero, ella le cuenta a Kaji todo lo que pasó con su padre, todo lo que siente acerca de su padre, todo lo que es esa frustración de no poder haber solucionado todos los problemas que tiene con su padre porque se murió por salvarla. Y le dice, bueno, básicamente buscaba a mi padre en otros hombres y por eso me alejé de ti, de él, cuando tenían una relación al principio en la facultad, en la universidad, básicamente, porque se asustó al darse cuenta de ello. Entonces tenemos este lindo momento, este lindo momento emocional y emotivo en el que ella se abre y se desahoga por completo con él. Y 3 segundos después lo tenemos apuntándole un arma en la cabeza porque, bueno, se dio cuenta que es un doble agente, ¿no? Entonces, hay un contraste claro, también ahí. bueno, pero hay un sentido también, ¿no? Porque la sensación de Misato es, yo maté a mi papá. No, Mi por papá supuesto. murió para que yo viviera. Entonces, estar apuntándole un arma en la cabeza a este hombre que representa a su padre tiene un valor extra. Pero ahí está ese quiebre del que habla Ritsuko y el que vemos en el capítulo. Estamos en la homeostasis y la transistasis. Está por un lado, ellos, Misato, Ritsuko y Kashi, que ya han ido a 1000 casamientos juntos, hablan todo el tiempo de esto es lo mismo que hacíamos en la universidad. Mm. Y están repitiendo este patrón y Misato toma más de lo que debería. Y se da cuenta, y está con los tacos, y se da cuenta que ya no puede caminar con los tacos. Claro. Ese momento es fantástico porque es decir, ya no puedo repetir más esto, tengo que cambiar, si no, ¿cómo se llama la segunda película? You cannot advance. Si no cambias, si no dejas entrar a otros, no vas a poder salir de este patrón de rituales y de repetición constante. Eso es lo que tratan de hacer todos los personajes. Shinji trata de perdonar a Gendo. Shinji trata de. Es un momento muy gracioso y a la vez tierno y a la vez profundo de personaje que Shinji, que ella le diga que no respire a Shinji cuando le está besando, que Shinji casi se muera. La respiración Claro, de Shinji le hace cosquillas. Claro, le hace cosquillas y ella le dice, no respires. Claro. Y ella está haciendo azúcar, es una tsundere, está diciéndole, está molestando, nada más. Pero él lo toma como una orden y él se tapa mentalmente la nariz al punto de morirse, pero él está dispuesto a morirse, a ahogarse, con tal de no dejar de besar a Asuka. Eso es un momento, esos son los momentos de
Shinji buscando conexiones que hacen que el siguiente capítulo sea devastador. Sí, por supuesto. De todos estos episodios que estamos analizando el día de hoy en este episodio de reboot especial, reboot de Evangelion, el 16 es el último, el que vamos a hablar a continuación, y es uno de mis favoritos junto con el 15, porque es el primero, o uno de los primeros que empieza a meterse literalmente de lleno en la cabeza de Shinji, en lo que le pasa por la cabeza a Shinji, sobre todo en ese momento claustrofóbico por completo, de prisión, de soledad y de vacío extremo que siente Shinji cuando está dentro del ángel, ¿no? Porque este es el episodio en el que aparece un ángel que es una esfera negra, básicamente, y una sombra en el suelo, y empieza a tragarse los episodios, empieza a tragarse los Eva. Shinji está saliendo muy bien en las notas de sus pruebas con el Eva, entonces quiere demostrar, bueno, ahora sí yo me voy a lucir, y sale mal, ¿no? Entonces el ángel Shinji Leliel... Shinji de personaje de Shonen es insoportable. Totalmente. Shinji creyéndosela, diciendo, vamos, voy para allá, yo ganaré, I'm number one. Entonces el ángel Leliel, algo así. Este no estoy muy seguro. Ni registro los nombres. Hace muchos años me propuse aprendérmelos por alguna razón. Aparece y absorbe al Eva 01 con Shinji adentro y no lo pueden expulsar. Y bueno, durante una parte del episodio queda Shinji atrapado dentro de este vacío. Y para mí es muy literal lo que representa este vacío. Es extremadamente in your face, como dices, muy literal, es claustrofóbico. Y hay muchas frases que dice Shinji que se quedan marcadas, que se quedaron marcadas en mi cabeza, incluyendo una que es la idea de la percepción, de la que ya hemos hablado. Shinji menciona que existen muchos Shinjis, básicamente. El Shinji que vive dentro de su cabeza, que es como él se ve a sí mismo. El Shinji que vive en la cabeza de otro. El Shinji que vive en la cabeza de otro. El Shinji que debería ser. El Shinji que es. Es todo referente a la percepción. Y a la idea, o sea, lo que habla acá es, hay dos yo. El yo observado y el yo que se observa. Exactamente. Es un poco lo que venían hablando, lo mismo que habla Rey en su monólogo. Y es la presión de esa percepción que te hace sentir, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Cumplir con esa presión. Sí, este episodio me parece que está lleno de muchos momentos que literalmente te hablan de emociones, de depresión, de depresión, de soledad y de lo que puede hacer la soledad en una persona, ¿no? Sí, el otro día hablábamos de que esta es una serie deprimida. Sí. Y me parece que la serie tiene un poco, no es una serie sobre la depresión, no es una ilustración, no es así es la depresión, no es alguien contándote cómo es la depresión, sino que es una serie escrita desde la depresión. Exactamente. Esa serie, el Eva, donde está Shinji, es donde está Hideaki Anno. Esa imagen, ese momento en el que él está esperando morir, básicamente, que en el momento que empieza el frío, el agua empieza a estar contaminada, el cansancio, y él se está empezando a dejar ir, es un momento muy de depresión y muy de estar desde adentro. Y creo que es la idea de Evangelion. Evangelion es, como en el capítulo anterior, es un ritual, es una forma de ilustrar y decir, necesito salir de esta depresión, y la única forma que tengo es contando esta historia. Entonces, acá hay dos yo. Tengo que decidir, tengo que encontrar cuál es el yo real. Tengo que cazar a estos dos yo, porque no puedo. Otra de las cosas que dice Shinji dentro de su monólogo, dentro del Eva, es si vive en el mundo o si vive fuera del mundo. Y literalmente está fuera del mundo. Está hundido en una sombra negra en ese momento. Y el final, una vez más volviendo a toda esta imagen constante de úteros y de nacimientos, es un nacimiento, esta imagen final. Está muy claro que estamos en una pelota negra que explota en un mar de sangre del que sale algo. Porque lo que sale, salir de la depresión para Shinji, que nos quedan muchos capítulos, nos quedan 10 capítulos más, así que ya veremos que no salió de ninguna depresión, pero el Shinji que sale, el Shinji que dice, quiero verlos una vez más, el Shinji que Misato abraza en lágrimas, es ese Eva. El momento que surge ese Eva es un momento de horror puro. Son dos momentos. El momento que se lo traga la sombra, Shinji es terrorífico, pero el momento en que sale de la depresión de esta sombra es todavía más terrorífico. Hasta Ritsuko dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿Qué monstruo hemos copiado? ¿Qué monstruo hemos copiado? Sí. Es un momento aterrador.
Un cierre perfecto aterrador. Con música, sonido, el grito, todo es... la todo cara de Asuka cuando también mira a esta criatura y dice, yo manejo esto, yo manejo algo así. Yo me estoy metiendo todos los días en este bicho. Claro. ¿Qué es este monstruo? ¿Y qué es este monstruo que somos nosotros? Este mar de Dirac del que hablan. Siempre usan mucho física cuántica para hacer representaciones literales de física cuántica y están muy bien contadas. Pero Asuka, al principio del capítulo es de Asuka. Asuka que sobreactúa su furia y su bronca con Shinji, pero en el momento que se queda sola, vemos que esa furia es real y profunda. Sí. Y esa furia es tan peligrosa como la depresión de Shinji. Entonces, este acto en el que él termina, que casi se siente como un intento de suicidio, esta secuencia de él hundiéndose en la sombra y finalmente saliendo diciendo, no, quiero seguir viviendo, y que lo abrazan y que dicen, está bien, pues viste que Misato en un momento dice, quiero que salga porque tengo que putearlo cuando salga. Sí, y cuando sale, lo último que hace Misato es putearlo. Se lo dice a Asuka, no es que lo ibas a regañar. Y tenés el final feliz donde, bueno, ya está, ya lo abraza Misato, lo va a ver Rei, se empieza a abrir emocionalmente a ella, Asuka está espiando detrás de la puerta y Shinji la ve y se ríe. Es todo perfecto, hasta que se huele la mano. La mano de Shinji es una imagen recontra importante de la serie, pero el momento en que se huele la mano y dice, todavía está ahí el olor a sangre, y corta el capítulo, es desolador. Es desolador. Sí. Es decir, es una vuelta a la realidad. Este final feliz que viste, así no son como son las cosas. Eso pareció brillante, la verdad que no puedo esperar a ver los próximos 8 capítulos. Yo tampoco puedo porque la serie justamente en estos episodios, justamente más o menos a partir del 14, que es este resumen entre comillas, es que empieza a ponerse aún más turbia, aún más literal y aún más pesada emocionalmente y densa sobre todo. No todo son roboticos, no todos son peleas, no todos son ángeles, ya sabemos eso claramente. Todos los que nos están acompañando seguramente la han visto al menos una vez y nosotros la hemos visto en más de una ocasión. Nos quedamos con esa imagen de ese grito, de ese Eva, de ese nacimiento y bueno, de lo que vendrá, porque por Dios que el capítulo, que el nombre de este capítulo sea No son solo robóticos. No son solo robóticos. Momentos terroríficos como este y gráficos como este van a venir más. Así que está siendo un placer hacer esta saga, está siendo un placer hacer esta serie de análisis de Evangelion. Y nos vemos en el próximo episodio del que hablaremos del episodio número 17 de Evangelion hasta el 24. Fichi, un abrazo como siempre. Un abrazo y sí, no puedo esperar. No, súbete a Eva, Shinji. Chao.